cosas en W Radio. El proceso electoral avanza. Bueno, estamos en precampañas, digamos, muy particulares, porque por lo que hace la campaña presidencial, la elección presidencial, pues como ha señalado, hay 3 precandidatos únicos. Está avanzando el proceso de recolección de firmas de los candidatos, de los aspirantes a candidatos independientes. Están portados de cómo se comportan los candidatos en una campaña, pues con una enorme intensidad, y seguramente esta va a crecer en adelante. Lo que está en disputa es mucho, y es natural que veamos no solamente la elección más grande, sino también una elección muy, muy competida. Y lo que vamos a ver en las próximas semanas es la definición, pues, de los otros 3.407 cargos que están en disputa. Eso no se nos debe olvidar, ¿no? Es también la elección más grande de la historia, porque como nunca antes se va a disputar una cantidad enorme de poder político. Así las cosas. Bueno, 8 de la mañana con 42 minutos. La voz de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien ahorita está aquí con nosotros. Bienvenido, Lorenzo. Gaby, encantado de estar con ustedes. Risco, igual. Bienvenido, Lorenzo. Buen año para todos. Buen año para todos. Lorenzo, ya hemos platicado contigo y vamos a seguir platicando todas estas semanas, estos meses de aquí a las elecciones y seguramente después de ellas también. Pero, ¿cómo arranca para ti este enero? ¿Cuáles son los temas que están viendo ustedes importantes en temas electorales ahorita en el INE? Bueno, arranca de manera intensa, digamos, en la pausa, entre comillas, de fin de año. En realidad, pues redujo las revoluciones, pero la disputa política está ya en curso, por un lado, digamos, por lo que hace por los candidatos. Y en efecto tenemos precampañas que algunos juzgan atípicas porque en realidad son campañas anticipadas, se dice, porque solamente hay 3 candidatos a la presidencia. Bueno, no hay que olvidarnos que además de las elecciones presidenciales vamos a tener una enorme cantidad de cargos en disputa, y justo lo que veremos en las semanas por venir es justamente hasta mediados de febrero, que es cuando terminan las precampañas, pues la definición de los centenares de diputados, de candidatos a diputados federales, locales, de alcaldes, etcétera, y de gobernaturas, evidentemente. Entonces estamos en un proceso, digamos, en donde la vida interna de los partidos políticos, ahora coaliciones en muchos casos, pues están desplegándose de cara a la definición de quiénes serán sus abanderados, por un lado. Por otro lado está la parte de la organización de la elección, y esta sigue su marcha. Nosotros tenemos, afortunadamente, esto se ha construido a lo largo de casi 30 años, una ley electoral, si se quiere, precisa al extremo, en donde prácticamente todas las etapas, todos los actos de la autoridad electoral están claramente definidos, en esa lógica de ir construyendo un proceso electoral como una especie de cadena de confianza. Es decir, hay que ir construyendo etapa por etapa los distintos eslabones, y un eslabón no puedes avanzar un eslabón si el que le antecede no está claramente solidificado. Así es el proceso electoral. Estamos justamente ahora en el proceso de reclutamiento de esta enorme cantidad de auxiliares, de los llamados CAEs, los capacitadores y asistentes electorales, que son cerca de 50,000 funcionarios que tendrán que visitar a 11,5 millones de ciudadanas y ciudadanos entre febrero y marzo, una vez que se haga el sorteo para definir más adelante quiénes serán los funcionarios de casilla. Es decir, el proceso electoral va paso a paso avanzando en esta construcción, insisto, de etapas sucesivas que están hechas ahí, que son conocidas justamente para que y se inyecte confianza en el proceso electoral. Y justamente de lo que se trata es de explicar cada una de estas etapas, la razón de ser de estas etapas. Y en tercer lugar diría, pues el contexto, ¿no? Un contexto complejo. Arrancamos el año, digamos, con cifras ya ciertas de lo que fue el andar económico el año pasado, pues el contexto internacional, las disputas por el poder que se dan no solamente en México, sino también en otros países. El libro sobre Trump, ¿no? Fuego y furia en la Casa Blanca. Es decir, un contexto que está movido, para decirlo de alguna manera, y que anticipa, pues bueno, es que creo que es importante tenerlo siempre en cuenta, porque es el medio ambiente en el que las elecciones se van a llevar a cabo. Anticipa una discusión pública, espero, muy intensa e interesante, digamos. Creo que eso generará información para los electores, pero también muy ríspida, ¿no? Sí. Y aquí hay que lograr que la rispidez, que se vale
porque estamos en la disputa por el poder político, en primer lugar por la presidencia de la República, no nos gane, digamos, al diagnóstico y la oferta de programas, de proyectos, de propuestas para resolver los problemas graves que tenemos. Lorenzo, ¿cómo ves lo que, hablando justamente de este momento, de estas diferencias, que bajo ninguna circunstancia deben de llegar a la violencia, sí, esta rispidez, donde se puede debatir en el plano ideológico, en el plano, por supuesto, de las propuestas, pero lo que está sucediendo en la Ciudad de México es un foco rojo también para el Instituto Nacional Electoral, esto que sucede con este posible pacto de civilidad, este enfrentamiento entre Morena y PRD, ¿cuál es la visión del Instituto Nacional Electoral? A ver, hay una preocupación franca. Se ha criticado porque el INE ha venido diciendo que no tenemos focos rojos en materia de seguridad, y es así. Hoy en día, digamos, no estaríamos mintiendo. El único que no quiere generar un contexto que ponga en riesgo la elección y que ponga en riesgo a los ciudadanos, que ponga en riesgo a quienes van a ser funcionarios de casilla, es el propio INE, y eso lo hemos dicho con toda franqueza. Hay una frontera que no vamos a atravesar nosotros, que es justamente la de la, digamos, integridad física de todos aquellos actores políticos, pero sobre todo ciudadanos y nuestros funcionarios, por supuesto, que hacen el proceso electoral. Pero que hay un contexto, digámoslo así, en el que la violencia desafortunadamente parece haber cobrado carta de naturalización en muchas zonas del país, pues esa es la realidad en la que vivimos, y esa no la vamos a ocultar nosotros, ni tenemos por qué ocultarla. Lo que decimos es que nosotros no somos los responsables de la seguridad pública, y mal haríamos en decirlo. Nosotros no tenemos con qué controlar la seguridad pública, nosotros no tenemos policías, nosotros no tenemos mecanismos de investigación. Para eso existen otros órganos del Estado con los que nosotros tenemos que tener mucha comunicación, ¿no? y un entendimiento permanente y muy fluido. Ahora, en ese contexto, pues también llama la atención que la violencia irrumpa en la política, y eso es absolutamente lamentable y condenable, porque justamente si algo define a la democracia, no es la ausencia de conflictos, no es la ausencia de controversias, no es la ausencia de contraposiciones, en ocasiones, decíamos, incluso ríspidas, sino la existencia de cauces institucionales para que esos conflictos, esas diferencias, etcétera, se procesen pacíficamente. Y cuando los actores no juegan bajo esas reglas, pues el juego corre riesgo de desbordarse, y eso creo que es algo que nos tiene que llamar la atención, y no es de uno o de otro partido, o de la militancia de uno a otra fuerza política, es algo en lo que todos, es parte del entendimiento básico. Si vamos a elecciones y alguno de los actores no está en la lógica de jugar conforme a estas reglas, es decir, reglas al final del día pacíficas, pues entonces el juego corre el riesgo de desbordarse. Por eso digo que todos tenemos responsabilidades. ¿Pero qué responsabilidad tendría INE? ¿Qué podría hacer? No investigar, no, por supuesto, llegar a algún tipo o sea, una policía, no, bajo ningún contexto. Pero ¿qué sí podría hacer el INE? Y agrego a esto que te pregunta Risco, Lorenzo, que si recordamos las elecciones del año pasado, sí, hubo mucha crítica al Instituto Nacional Electoral, porque, sobre todo por lo que pasaba en Coahuila, ¿no? Y se decía, es que ¿por qué no se atrajo a tiempo esa elección? Porque el instituto local parecía no poderla llevar a cabo de una manera correcta, porque entendemos que están los institutos locales, es decir, en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues está el instituto local electoral, pero que no quede la sensación de que el INE se lava las manos y dice, pues eso es bronca de los estados, ¿no? En este tema que te plantea Risco, como puede ser el de la violencia, y en muchos otros que nos toparemos por ahí. Así es. A ver, yo creo que es bien importante hacer un deslinde de responsabilidades, porque nos equivocaríamos, que no es lavarse las manos, y eso quiero ser muy claro, porque en las elecciones locales el INE también tiene un papel que jugar. No es el papel único, no es un papel, ni siquiera me atrevería a decir protagónico. El INE no es el árbitro cuando hay elecciones locales. Por eso es importante saber quién es responsable de qué cosa, para que los contextos de exigencia, y se vale que la ciudadanía, que la sociedad, que los medios exijan, sepan a quién exigirle. Sin embargo, ahora estamos, además, hay que decirlo, en un contexto distinto al del año pasado, porque si bien hay elecciones en 30 estados, en donde el INE también tiene una competencia, poner las mesas las mesas de votación, las casillas, seleccionar y capacitar a los ciudadanos que las van a integrar, etcétera. También es cierto que hay elecciones federales,
Y las elecciones federales se realizan en todo el país. Y las elecciones federales son competencia, es así, exclusiva del INE. No, los órganos locales no se meten en la organización de las elecciones federales, simple y sencillamente porque la Constitución dice que eso le corresponde al INE. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que no podemos, pues, las elecciones federales y las locales se van a realizar en el mismo lugar, no podemos disasociar una de otra. Creo que la comunicación y colaboración entre los órganos locales y el INE tiene que ser más estrecha que nunca. Y la competencia del INE de eventualmente hacer llamados o sumarse, como en este caso, a los llamados que ya venturosamente hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, me parece que es una responsabilidad, si bien no una competencia legal directa, sí una responsabilidad que no podemos ni debemos eludir, porque hay que ir generando un contexto. Es decir, no podemos nosotros hacer como si la realidad allá afuera fuera algo que nos desborda y en lo que no podemos nosotros tener algún grado de incidencia. No la determinamos nosotros en temas como la seguridad, pues evidentemente no, pero creo que nosotros podemos y debemos, digamos, en esta lógica de corresponsabilidad, por ejemplo, en donde incluso los medios juegan un papel. Si los medios se vuelven, déjame poner el ejemplo, si los medios se vuelven apologetas de la violencia, pues entonces flaco favor le estamos haciendo a la conducción conjunta del proceso democrático, en donde hay una responsabilidad inmediata y primera de los órganos electorales, pero hay una serie de responsabilidades conjuntas. Y yo creo que tenemos que cuidar todos que la violencia, sea la violencia criminal, sea la violencia política, no nos desborde, porque entonces pues vamos a estar todos en problemas, ¿no? Claro. ¿Cómo va el tema del voto independiente, de los candidatos independientes? Esta figura que, bueno, tomó cierto impulso, pero después se enfrentaron con que era casi titánico llegar a las firmas, por lo menos de la candidatura independiente a nivel de la presidencia. ¿Cómo va en ese tema a nivel local y a nivel federal? Bueno, está pasando el tiempo, y conforme pasa el tiempo... ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite depende de las... Pero para la presidencial, para la presidencial es el 18 de febrero. Para senadores, si no me equivoco, es el 20 de enero. En fin, terminan en unas semanas más. Para diputados ya terminó y estamos haciendo la compulsa de firmas. Pasó lo que iba a pasar. Conforme avanza el tiempo, pues la capacidad, digámoslo así, de recabar los apoyos de parte de los candidatos, pues de algunos avanza, en otros no necesariamente al ritmo que se quisiera, y lo que estamos viendo es que todos los días, prácticamente en este indicador, digamos, de apoyos ciudadanos, pues las cifras se mueven evidentemente a la alza, y pues hay varios aspirantes que están superando el umbral. Ahora, creo que es importante a estas alturas hacer un énfasis en tres cosas, para que nadie se llame a sorpresa. Para lograr estar en la boleta por la vía independiente, se requiere que se cumplan tres condiciones. La primera condición es el número total de firmas, y ya vemos, a reserva de que muchas de estas firmas todavía tienen que terminar de validarse, pues ya vemos que hay al menos dos candidatos a la aspirantes a candidatos independientes a la presidencia que han superado el umbral. Insisto, cuidado porque todavía muchas de esas firmas tienen que validarse. Han ocurrido con varios de los candidatos a diputados, aspirantes a candidatos a diputados, más de 30. Está ocurriendo todos los días con senadores. Cloutier, Salazar Mendihuchía, Kumamoto, Raúl González, ya han superado ese número de firmas. Ojo, a reserva de que se validen. Dos, pero segunda condición, se requiere una dispersión territorial. Y en el ámbito presidencial, ninguno de los aspirantes lo ha conseguido todavía. En el caso de los senadores ya son varios, estos 4 casos ya tienen la dispersión territorial que se requiere. Pero el tercer punto, que es bien importante, que es pasar la criba de la fiscalización. Estamos viendo cosas que nos están llamando la atención y nos preocupan. Varios de los aspirantes a diputados que lograron el número de firmas no han presentado, a pesar de que ya se venció el plazo, su informe de gastos de recolección, digamos, de proselitismo. Si no lo presentan, la ley es clara, no se concede el registro. Y nosotros tenemos los votos, ya tengo el territorio, pero si no presento gastos, te quedas fuera. Y eso va para todos, eso va para candidatos a presidencia, para todos. Si vamos a ser tan rigurosos con ellos como lo estamos haciendo. ¿Cuándo lo tienen que entregar en principio? Lo tienen que entregar, depende del tipo de cargo, pero aproximadamente 10 días
después de que de que se presentaron las firmas de manera definitiva ante el INE. Es decir, en el caso, por ejemplo, para quedarnos en la presidencia, de senadores tendría que ocurrir a finales de este mes, de la presidencia tendría que ocurrir hacia finales de la segunda mitad de febrero. Y en esto sí quiero ser no se trata de una vocación anti-candidatos independientes, todo lo contrario, pero las reglas en esta materia son reglas muy estrictas y reglas que todos tienen que cumplir. Que no se pueden cambiar. O sea, por ejemplo, si te dicen, tengo las firmas, pero pues en territorio alcancé 13 de 17 que me pedían. Son cribas sucesivas. Tienes que tener y digamos, el INE lo va a estar revisando de esta manera. Primero va a ver que tengas el número de firmas, si no, ¿para qué sigues? Si no conseguiste el número de firmas mínimo, pues no te sigues. Pero si lo conseguiste, hay que ver si estas están con la dispersión territorial que marca la ley. Si lo conseguiste, vamos a ver si cumpliste con las reglas de fiscalización. Si tienes palomita, déjame decirlo así, en estos 3 temas, vas a aparecer en la boleta. Y esa es la garantía del derecho, digámoslo así, que implica cumplir con ciertas condiciones legales y pues de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Y ahora ha habido quejas de la aplicación? Hubo muchas al inicio. Sí, mira, la aplicación está funcionando bien, estamos con un número de firmas muy abundante. No he visto el corte al día de hoy, pero estamos acercándonos a 5 millones de adhesiones en los 3 tipos de cargos. Solamente hablo de las elecciones federales. La aplicación está siendo utilizada también por parte de los órganos electorales de los estados para las candidaturas independientes en el plano local, y parece ser un tema superado. Ojo, hay candidatos que van a presentarnos firmas en papel, lo hemos autorizado, no todas, no en todos lados, pero habrá que ver, porque ahí vamos a tener que hacer una captura y una revisión de que efectivamente esté bien. Aquí de lo que se trata es que los candidatos independientes lleguen en el mejor de los sentidos por la buena, porque lo que hemos visto en el pasado ha sido pues manipulación de información, mercadeo de listas de datos de los electores, en fin, cosas que lamentablemente han venido ocurriendo y que no queremos que pasen ahora. Es decir, que quien esté en la boleta lo esté con pleno derecho y que tenga, digamos, todas las garantías de una competencia equitativa en ese sentido, ¿no? Bueno, pues estaremos contigo y ojalá lo podamos hacer de manera periódica, estos cortes de caja, un poco de cómo vamos, también con las fechas. Antes de despedirte, Lorenzo, hoy el diario Universal trae en primera plana un tema que tiene que ver con acoso sexual en la burocracia. Sabemos que es el tema, justamente lo decíamos, lo que sucedió ayer, por ejemplo, en la ceremonia de la entrega de los Globos de Oro, pues fue el tema, de principio a fin, desde cómo se vistieron todos de negro, de cómo protestaron, y en el caso, lo que señala por lo menos el diario Universal, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que tiene más quejas, según este conteo que hace el diario Universal, y además ha habido un caso muy específico que ha estado en fechas recientes ahí, de una persona que acusa, digamos, un caso de acoso sexual en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dice el consejero presidente al respecto? Es un tema en el que vamos a ser absolutamente inflexibles en ir adelante y sancionar aquellos casos en los que haya habido algún tipo de abuso, tanto en términos de acoso sexual como en términos de acoso laboral. El INE trabaja contra el reloj, el INE trabaja en condiciones muy complejas, pero ni siquiera en esas condiciones son aceptables los casos de acoso laboral. Y en el caso de acoso sexual, nosotros tenemos un protocolo que estamos revisando, porque el protocolo que hicimos, digamos, que sirve para instruir todas las investigaciones que están haciendo en esta materia. Varios de las denuncias que se han presentado y que se señalan ahí están en curso, se han presentado como quejas y consecuentemente se les está dando un seguimiento, se están haciendo las investigaciones. Estamos en la lógica de mejorar ese protocolo para que no haya un pretexto de que las reglas de este tipo de investigaciones se conviertan en un impedimento para que conductas que son absolutamente inaceptables, más en una institución como el INE, digamos que es la institución, la casa, como le llamamos, de la democracia, ocurran conductas que no pueden tolerarse en un contexto democrático. Hay ciertas reglas que tienen que respetarse, entre ellas la presunción de inocencia, pero estas reglas procesales no van a ser, y eso lo digo con todas las letras, un impedimento
de ninguna manera, para que cuando se constate que efectivamente hay conductas que son inaceptables para un funcionario público y que hayan ocurrido, no se sancionen. Vamos en este sentido hasta el fondo. Y pues sí, eso, porque los han acusado también de lentitud, ¿no? Sobre todo de que las cosas no caminan, sobre todo en los casos más recientes que se han hecho públicos. Creo que es importante, vale la pena eventualmente ser mucho más claro respecto de cómo funciona este protocolo y cómo se realizan las investigaciones. Estas investigaciones tienen que hacerse, digámoslo así, tienen que conjugar dos cosas: prontitud, para que un funcionario que eventualmente haya incurrido en estas conductas sea sancionado como corresponde lo antes posible, pero también exhaustividad. Es decir, se trata de temas muy delicados. Déjame decirlo de esta manera: si hay una acusación infundada en este sentido, nosotros no podemos actuar de manera ligera, porque está en juego también la honra de las personas. Esos son los dos extremos en los que nos vamos a mover, y vamos a actuar con toda seriedad para que una violación a la moral, a las conductas, digámoslo así, que deben regir el servicio público, no sean toleradas, por un lado, pero por otro lado, pues que tampoco lleguemos a abaratar, digámoslo así, algo que puede lastimar incluso la honra de las propias personas. Es decir, son los dos extremos en los que nos tenemos que mover, y en eso me parece que es indispensable ser ejemplares para que, como institución, para que si hay conductas que efectivamente se constatan en ese sentido, no sean en absoluta, de ninguna manera solapadas. ¿Este protocolo es público? ¿Este protocolo? Sí, ese protocolo está en la página, y te digo, estamos en la lógica de modificarlo precisamente para pues que sea mucho más eficaz, digamos así, con el propósito que persigue. Lorenzo Córdoba, gracias por haber estado. Gaby, al contrario, que gracias. sea la primera de muchas de este año. Gracias. Seguro, gracias. Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.